¿Qué ole, medicoblastos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver la continuación del tema de la regulación de la presión arterial. En este caso veremos la regulación a largo plazo. Así que ¡empecemos! Recordemos que la regulación a corto plazo de la presión arterial es gracias a los vasoreceptores de alta presión, ubicados en el seno carotídeo y el arco aórtico. Y estos van a modificar la frecuencia cardíaca y el tono muscular de los vasos sanguíneos, es decir, cuánta constricción o cuánta dilatación tienen los vasos sanguíneos. Ahora, en cuanto a la regulación de la presión arterial a largo plazo, aquí lo que vamos a modificar es el volumen de líquido extracelular, es decir, la cantidad de líquidos presentes en el espacio extracelular. Recordemos que el LEC, a su vez, se divide en dos principales compartimentos, el compartimento vascular y el intersticial. El compartimento vascular, ahí vamos a encontrar todos los líquidos que están en los vasos sanguíneos, que es la sangre. Y en el compartimento intersticial serían todos los líquidos presentes que están bañando a las células o todo el líquido que está alrededor de las células. Y ahora, hay una membrana que va a separar estos dos compartimentos y básicamente es la pared vascular o la pared de los vasos sanguíneos. Y el movimiento de los líquidos y los solutos de un lado al otro es gracias a las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling están comprendidas por la presión hidrostática, que es el movimiento de los líquidos del compartimento vascular al compartimento intersticial. La presión hidrostática se da gracias a la cantidad de líquidos, es decir, entre más líquidos haya, más presión hidrostática va a haber. Y la presión oncótica es el movimiento de los líquidos del compartimento intersticial al compartimento vascular. Y es gracias a las proteínas plasmáticas que están en la sangre, como la albúmina principalmente. Ahora, esta es la relación que hay entre el volumen del líquido extracelular y la presión arterial. ¿Por qué? Déjenme se los explico con esta manguera. Aquí tenemos esta manguera que representa un vaso sanguíneo. Ahora, ¿en qué situación hay más presión en esta manguera? Cuando yo voy moviendo una gotita de agua gota por gota o cuando yo movilizo 5 litros de agua por minuto a lo largo de esta manguera. Obviamente hay más presión en la manguera cuando se movilizan 5 litros. Lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Cuando hay una elevada y suficiente cantidad de sangre en los vasos sanguíneos, garantizamos una correcta presión arterial. Recordemos que la presión arterial es la fuerza que produce la sangre contra las paredes de los vasos debido al movimiento de la sangre gracias al bombeo del corazón. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad suficiente de sangre o de volumen extracelular, garantizamos la presión hidrostática y con ello la perfusión de los tejidos. Cuando nosotros no tenemos una suficiente cantidad de sangre, por ejemplo, en una hemorragia, el paciente no tiene suficiente sangre y por lo tanto no hay suficiente presión hidrostática y no se garantiza la perfusión de la sangre hacia los tejidos. Esto se conoce como shock hipovolémico. Por eso a las personas que tienen una hemorragia se les cae súbitamente la presión arterial. ¿Por qué? Porque como están perdiendo sangre, ya no hay suficiente presión en las arterias y con ello ya no hay una perfusión de la sangre a los tejidos. Por lo tanto, si nosotros modificamos el volumen de líquido extracelular o la cantidad de sangre, vamos a impactar directamente la presión arterial. Ahora, ¿cómo modificamos el volumen del líquido extracelular? Bueno, esto es gracias al sistema urinario. Es decir, que el líquido extracelular va a ser modificado por los riñones. Y hay 4 sistemas que van a trabajar en paralelo para modificar el volumen extracelular. Y estos son el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro sistema es el sistema nervioso autónomo. El hipotálamo, gracias a la secreción de la hormona antidiurética. Y los miocitos auriculares que liberan el péptido natriurético atrial. De estos 4 sistemas,
Tres de ellos van a favorecer o van a aumentar el líquido extracelular y van a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo y el hipotálamo junto con la hormona antidiurética. Y solo un sistema de ellos, que sería el péptido natriurético atrial, va a disminuir el volumen extracelular. De los sistemas que elevan el volumen extracelular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el más importante de ellos y lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos a los órganos implicados en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que este sistema favorece el aumento del volumen de líquido extracelular. Veamos cómo funciona. Este sistema inicia cuando el riñón detecta una disminución de la tasa de filtración glomerular o una disminución del flujo plasmático renal. Esto se traduce en que cuando hay una situación donde hay una pérdida masiva de sangre, como una hemorragia, llega menos sangre al riñón, por lo tanto, disminuye el flujo de sangre al riñón. Y ahora, la unidad estructural de los riñones es la nefrona, como en esta imagen que tenemos aquí. En la nefrona nosotros encontramos el aparato yuxtaglomerular, un conglomerado de células que ayudan a muchas cosas, pero entre ellas a secretar la renina. Cuando hay una disminución del flujo plasmático, estas células liberan renina a la circulación. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra renina en la sangre. Y ahora, la renina va a hacer contacto con una molécula que se produce en el hígado, que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es un polipéptido de más de 450 aminoácidos. Entonces, cuando la renina se encuentra con el angiotensinógeno en la sangre, la renina va a cortar los enlaces peptídicos del angiotensinógeno y lo va a dejar con solo una cadena de 10 aminoácidos, que es la angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene una actividad biológica definida, pero cuando la angiotensina 1 llega al endotelio de los pulmones, va a pasar por la enzima convertidora de angiotensina. Esta ECA o enzima convertidora de angiotensina va a cortar otros dos aminoácidos de la angiotensina 1, convirtiéndolo en el octapéptido llamado angiotensina 2. La angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor. La angiotensina 2 se va a unir a los receptores AT ubicados en las células del músculo lisovascular, produciendo su vasoconstricción. Y asimismo, la angiotensina 2 va a llegar a la corteza suprarrenal, donde al unirse a sus receptores va a producir la secreción de aldosterona al torrente sanguíneo. La aldosterona va a llegar a las células tubulares de los riñones y se va a unir a sus receptores intracelulares de mineralocorticoides, y lo que va a producir es un aumento en la reabsorción de sodio y asimismo va a evitar la proteólisis de las acuaporinas, favoreciendo que haya más tiempo para reabsorber agua. Por eso se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque una vez que se produce una hipovolemia, una disminución de la cantidad de sangre, se libera renina, la renina activa el angiotensinógeno convirtiéndolo en angiotensina y la angiotensina libera aldosterona. Se aumenta la presión arterial a través del efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2 y se aumenta la volemia a través de la aldosterona, que eleva o aumenta la reabsorción de agua y de sodio. Este es el mecanismo principal con el cual se garantiza el aumento del volumen extracelular. Ahora, el sistema nervioso autónomo. Recordemos que tiene una rama simpática y parasimpática. En los riñones van a favorecer el aumento del volumen extracelular. ¿Cómo? Las arterias que mandan sangre hacia los riñones, las arterias renales, van a tener una vasoconstricción a través del sistema nervioso autónomo. Y esto va a evitar que la sangre llegue a los riñones, por lo que no se va a filtrar y esto garantiza que no se pierda volumen extracelular. Ahora, el hipotálamo, a través de la secreción de la hormona antidiurética o la arginina vasopresina. El hipotálamo cuenta con osmorreceptores, receptores que van a detectar la concentración de solutos en la sangre. Cuando hay una disminución del volumen extracelular por una hemorragia o una deshidratación, se aumenta la concentración de solutos en sangre
y esto es detectado por los receptores hipotalámicos. Por lo tanto, van a secretar ADH por la neurohipófisis al torrente sanguíneo. La hormona antidiurética va a llegar a los riñones y ahí va a favorecer la expresión de acuaporinas, canales que van a anclarse a las membranas de la célula tubular para que se reabsorba agua. Y con esto, ahora regrese a la normalidad el volumen de líquido extracelular. Por último, los miocitos auriculares. Cuando hay un aumento del volumen extracelular por una sobrehidratación o un aumento de líquidos en la sangre, va a haber un aumento del retorno venoso. Tanta sangre va a distender aún más las aurículas. Cuando se distienden excesivamente las aurículas, estas van a secretar el péptido natriurético atrial, una molécula que llega a los riñones y favorece la diuresis y la natriuresis, es decir, la secreción de agua y de sodio a la orina, por lo que disminuye el volumen extracelular y regula la cantidad de sangre y la presión arterial. Entonces, recapitulemos todo lo que vimos en este video. El volumen de líquido extracelular regula la presión arterial. ¿Cómo? Este volumen o esta cantidad de sangre que tenemos en el compartimento vascular se conoce como volumen circulante efectivo. Este volumen representa la cantidad necesaria de sangre para que haya una correcta presión arterial y una correcta perfusión de sangre hacia el intersticio y las células. Cuando el volumen de líquido extracelular está aumentado o disminuido, entran en juego los distintos sistemas que tiene el riñón para modular el líquido extracelular. Con esto finalizamos nuestro video de regulación a largo plazo de la presión arterial. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Recuerden que la clave del éxito es la constancia. No olviden darle like y suscribirse al video. Yo soy Enrique Pedrosa. Nos vemos en el siguiente video, Médico Blasters. ¡Hasta pronto!